En nuestras Biblias vamos a estar buscando en el libro de Isaías. Libro de Isaías, capítulo 26. Isaías, capítulo 26. Y del capítulo 26 vamos a estar leyendo el verso 3. Gloria al Señor. Mañana, si el Señor lo permite así, vamos a estar participando de la Santa Cena. Libro de Isaías, capítulo 26, verso 3, dice así: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias, Padre bueno. Gracias por tu bondad, tu amor para con nosotros. Gracias por fortalecernos en nuestra debilidad, por darnos fuerza, Señor, cuando ya desfallecemos y no tenemos más ninguna. Ahí es donde viene el socorro para nosotros, el socorro de lo alto, Señor, que nos fortalece, que nos anima, que nos da fuerzas, Señor, nuevas para seguir, para vencer, para pelear esta buena batalla de la fe. Gracias, mi amado Señor. Rogamos que en esta noche tú tomes el dominio, el control de todas las cosas, reprendas toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y tu gracia abundante sea sobre de nosotros, mi amado Señor. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Si el Señor lo permite, a partir de la semana que viene, ya estamos hoy sábado, mañana domingo, vamos a comenzar a orar por los enfermos. Así que vamos a ver si sacamos la primera fila de acá de asiento, quedamos sin esa parte, sin esa porción, y ahí retrocedemos un poquito también para que podamos invitar a los hermanos que puedan pasar a hacerse orar. Vamos a ver también con las cámaras cómo hacemos, cómo la acomodamos, de manera tal que no estorbe para esta función que tenemos que hacer, la oración por los enfermos. Así que vamos a estar invitando a los hermanos, los que tengan fe, quieran, necesitan sanidad, vamos a estar invitándolo para que pase luego de la palabra del Señor y vamos a estar rogando por la bendición de sanidad para los hermanos. Esto estamos rogando al Señor. Nosotros nos estamos reuniendo los días martes y los viernes a las 4 de la tarde y pedimos por los enfermos. Le rogamos al Señor para que ponga su mano sobre los enfermos, para que los desate, los liberte. Entonces, no solamente vamos a hacer la oración, sino que vamos a llevar a la práctica lo que oramos. ¿Vio? Lo que oramos vamos a llevarlo a la práctica. Es como que nosotros digamos, envía alma a la iglesia, Señor. Bien, está bien, debemos orar que el Espíritu añada a la iglesia las almas de los que han de ser salvos, pero vamos a salir a invitar a las almas. ¿Vio? La fe y la obra. Oramos, pero también salimos y marchamos en esta tarea. Nosotros hemos leído en este libro de Isaías, capítulo 26, verso 3, cómo es que el Espíritu habla de una paz, no de media paz, sino de una paz y una paz que es completa, que no le falta nada. Nosotros hablamos del Señor Jesús y hablamos cómo es que Él está completo, no le falta nada, no tiene necesidad de nada. Somos nosotros lo que todavía nos falta el crecimiento espiritual, que podamos crecer espiritualmente para llegar a la estatura de la medida de un varón perfecto, a la medida de Cristo. Entonces nosotros vemos no que seamos perfectos, sino que vamos rumbo en ese crecimiento para alcanzar el conocimiento pleno.
bueno. Entonces el Señor lo tiene todo, está completo, tiene el conocimiento pleno, Él está completo. Quiere decir que hay una paz, la paz de Dios, que es una paz también, que es una paz que es completa. Completa, dice, tú guardarás en completa. Entonces, no solamente habla de media paz, sino de una paz entera. Y cuando hablamos de una paz completa, hablamos de una paz con Dios y una paz para con el prójimo. Entonces tenemos una completa paz. Yo tengo con Dios una paz a causa del sacrificio de Cristo. Tengo paz para con Dios. Y ahora, a causa de permanecer mis pensamientos, mi mente, mi andar, mi meditar, justamente en las cosas que son de Él, esto me lleva a tener también paz para con mis hermanos. Y me lleva a dominar mi sentimiento de rencilla, de enojo y de lo que fuera, y no me permite que yo entre en una falta de paz con alguien. Y si alguien me hace algo, yo no voy a perder la paz. Yo voy a seguir manteniéndome en paz para con Dios y en paz para con el prójimo. Entonces acá dice así, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces nosotros miramos a este hombre de paz, ¿dónde tenía el pensamiento? Porque era un hombre de paz, un hombre de completa paz. Por eso, cuando nosotros vemos al hombre de paz, al hombre de completa paz, en su desarrollo, cuando era niño, entrando ya a su juventud, le dijo justamente a María, ¿por qué me buscaba? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? Entonces, ¿dónde estaba su mente? ¿Dónde estaba su pensamiento? En Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Quiere decir que el secreto para tener la completa paz está en la mente. ¿Y dónde podemos poner nosotros nuestra mente? Porque si usted pone sus pensamientos y su mente en la situación, en los problemas, en las cosas que le acontece, usted no va a poder alcanzar la paz, porque esos pensamientos van a estar dando vueltas, ni siquiera dormir va a poder, se va a acostar y va a querer dormir y no va a poder, porque el pensamiento va a ser un torbellino de ideas que van y que vienen, y no puede conciliar el sueño a causa de lo que piensa. Y acá dice la Biblia, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, en ti. Quiere decir que de día y de noche medita en Él. De día y de noche su pensamiento no está volando, yéndose para cualquier lado, sino que tiene su pensamiento ocupado en Él. Su pensamiento está meditando en el trabajo que tiene que hacer para el Señor, en la obra que tiene que hacer para el Señor. Está meditando en pasaje bíblico, está meditando en las predicaciones. Vuelve y escucha de nuevo las predicaciones. Si algo no entendió, lo vuelve a escuchar porque lo quiere entender bien, porque sabe que de eso depende la paz que pueda tener dentro de su corazón, de lo que él escuche y en lo que él piensa, porque según en lo que nosotros pongamos nuestro pensamiento, eso es lo que luego se va a llevar a cabo. Por eso hablamos de la renovación del entendimiento que hace el Señor en nosotros, porque conforme lo que nosotros pensemos, así vamos a hacer. Si nosotros estamos pensando en lo malo, en lo vil, en lo deslenable, en todas aquellas cosas que son malas, luego nosotros las vamos a llevar a cabo, porque lo que pensamos, eso hacemos. Pero si nosotros ponemos nuestro pensamiento en el Señor y perseveramos en nuestro pensamiento en el Señor, la Biblia dice que hay una paz que no se puede comprar, no se puede conseguir, porque es una paz que desciende de lo alto, desciende de Dios. La primera paz que tenemos con Dios es a causa del sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo a nosotros nos llevó a la paz para
con Dios. Es decir, su sacrificio, nosotros que estábamos distanciados de Dios a causa del pecado en el cual nosotros estábamos siendo llevados, por el sacrificio de Cristo se acortó la distancia, nos acercamos a Dios y ahora nosotros tenemos paz para con Dios mediante Jesucristo. Tenemos paz con Dios y ahora nosotros vamos en búsqueda de la completa paz. Porque no es solamente tengo paz con Dios, pero estoy peleado con los hermanos. Así no es la paz perfecta del Señor. Es una paz imperfecta que todavía no se perfeccionó. La forma de perfeccionar esta paz es justamente tiene que ver con Dios. Porque nuestro Dios es un Dios de paz. Y porque Dios a paz nos llamó. No nos llamó a guerra, a contienda, a división. Por eso hablamos de la necesidad de salir de la niñez. Porque si nos mantenemos en la niñez, nunca vamos a tener paz, porque en la niñez hay guerra, celo, contienda, disensión. Y la niñez habla de la carnalidad, y la niñez habla de la mundanalidad, y la niñez habla de amor al mundo y las obras del mundo. Por eso nosotros necesitamos crecer para acercarnos más al Señor y para que tengamos paz dentro de nuestro corazón. Entonces, mire lo que dice el profeta. Tú guardarás, quiere decir que es una obra de Dios en el corazón, en la mente, en la vida de la persona que ha creído que tenga paz. Y es una operación de Dios en el corazón a causa de lo que piensa. A causa de lo que piensa, eso lo lleva a la paz. Por eso nosotros hablamos, ¿quiénes somos nosotros? El hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y nosotros miramos para abajo y dijimos, vemos al hombre viejo, vemos a la naturaleza humana. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer con ella? Separarnos de esa naturaleza humana. ¿Y unirnos a quién? Unirnos a aquel que vino a habitar dentro de nosotros. Aquel que no está golpeando en las puertas para entrar, sino que Cristo habita por la fe dentro de nuestros corazones. ¿Cuántos tienen a Cristo dentro de su corazón? Entonces Cristo está habitando por la fe dentro de nuestro corazón, entonces nosotros tenemos la perfecta paz, la perfecta paz. Entonces dice tú, quiere decir que esta es una obra de Dios. Es la paz de Dios, la cual desciende sobre de nosotros, la cual llena nuestro corazón y nosotros podemos decir, en paz me acostaré y dormiré y me levantaré porque tú, oh Señor, estás conmigo. Pongo mi cabeza en la almohada, duermo y a la mañana me levanto, glorifico su nombre, oro a mi Señor y comienzo el día en paz. Tengo la paz de Dios dentro de mi corazón. No tengo problema para dormir. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que guarda en completa paz? Dios. Por eso la necesidad de caminar con Dios, la necesidad de andar con el Señor, la necesidad de que el Espíritu de Dios esté habitando dentro de nosotros, que no sea una visita que viene y se va, sino que sea permanente, porque nos ha hecho a nosotros templo de su Espíritu Santo. ¿Para qué nos hizo templo? Nos hizo templo para que Él habite dentro de nuestro corazón mediante la fe, para habitar. Por eso decimos, no podemos decir que Él está a las puertas golpeando, porque si está a las puertas golpeando y llamando es porque está del otro lado, del lado de afuera. Y nosotros hemos sido llamados para que no esté el Señor del lado de afuera, sino que esté dentro de nosotros. A los discípulos les dijo, está con vosotros, pero después que yo me vaya, será en vosotros. Ya no golpea más, está adentro. Ya no es una visita, es el dueño del templo, del hogar, de la casa. Es el dueño. Y en eso se manifiestan los hijos de Dios, en que son guiados por ese Espíritu de Dios que habita dentro de su templo. Entonces ellos son guiados, son llevados justamente, hermano, hacia la presencia del Señor. Entonces nosotros leemos lo que dice el profeta. Tú guardarás, y hace bien clarito, tú, porque por más que yo quiera guardar una paz, si yo no estoy en ti y tú produces eso, yo no lo voy a lograr. Voy a intentar humanamente alcanzar una paz que solo tú la da. Entonces, en lugar de buscar una paz que solo tú la da, entonces voy en búsqueda de aquel que la da.
Entonces voy a clamar a Dios y le voy a decir que su paz sea la que descienda y la que gobierne nuestros corazones. Por eso el escritor dice así, tú, mira que yo necesito esa paz. No es la paz de los hombres, no es la paz del mundo, no es la paz del bienestar económico, no es la paz del dinero en el bolsillo. Esto es una paz que no se compra ni con plata ni con oro. Es una paz que viene de arriba, del cielo, de Dios. Por eso él dice tú, y entonces apunta al Señor y dice, tú guardarás en completa paz. ¿A quién? A aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces alguien no puede decir que está pensando en el Señor, en Dios, y decir, hoy me olvidé del culto de la iglesia. Entonces, ¿cómo que se olvidó del culto? ¿Cómo se va a olvidar del culto? Y se me pasó. ¿Cómo se le va a pasar? Entonces, ¿en qué estaba pensando? ¿Dónde estaban puestos los pensamientos? Seguro que no eran justamente en el Señor, porque si hubieran estado puestos los pensamientos en el Señor, lo pone al Señor primero antes que otras cosas. Entonces, ¿quiénes son los que tienen esta paz verdadera y la paz completa? Lo que el pensamiento de ellos perseveran en el Señor. Por eso hablamos, ¿quién era el que tenía la completa paz? Y dijimos, ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? Entonces, ¿dónde estaban los pensamientos de aquel niño Jesús? ¿Dónde estaban sus pensamientos? No sabía que en los negocios de mi padre, así que sus pensamientos estaban justamente en Dios, sus pensamientos estaban en la palabra de Dios y su deseo era justamente participar de las cosas que son de Dios. Por eso los padres 3 días lo estuvieron buscando y él dijo, me convenía estar en los negocios de mi padre. Necesito oír, hablar, a escuchar, aprender, entender, comprender. No sabía que en los negocios de mi padre me conviene estar. Entonces, ¿en dónde estaba ocupado? Por eso la necesidad, hermano, de que nuestra mente sea una mente que se ocupe y no que esté desocupada. Una mente que no piensa en nada es una mente que va para cualquier lado. No tiene una dirección, va para cualquier lado. Pero una mente que persevera en el Señor, ese pensamiento en Dios lo lleva a una completa paz. Mente desocupada puede ser un laboratorio del maligno que lo lleva a pensar, porque usted, según donde usted ocupe su mente, es donde lo van a llevar los pensamientos. Entonces, si usted ocupa su mente, por ejemplo, en la televisión, en película, su mente va a ir rumbeando hacia todas esas cosas. Si se ocupa la mente en pornografía o en ese tipo de cosas, su mente va a ir rumbeando. Con lo que alimente la mente es después lo que se va a manifestar. Siempre se ha visto en las noticias y en todo eso que aquellas personas que fueron violadores siempre tuvieron que ver con la pornografía. Aquellos que se fueron a lo más profundo siempre tuvieron que ver con ver pornografía, con mirar esto, mirar lo otro, mirar lo otro, mirar lo otro, mirar lo otro. Entonces eso lo fue llevando justamente a esa atracción y la mente cargándose de cosas malas que luego se llevan a la práctica. Lo que ve, con lo que carguemos la mente es donde en las cosas que nosotros nos vamos a ocupar. Por eso, hermanos, si nosotros nos ocupamos en las cosas que son del Señor, y nuestro pensamiento persevera en Dios, va a haber una completa paz dentro de nuestro corazón. En el libro de Timoteo, capítulo 4, verso 13, el apóstol Pablo le dice así a Timoteo. Timoteo, la Biblia dice que era un joven
que Pablo en una de donde iba predicando pasó por un lugar donde había hermanos y ahí estaba un joven llamado Timoteo, hijo de Eunice, cuya abuela era Loida, quienes lo criaron a Timoteo en las enseñanzas del Señor. Por eso cuando Pablo habla de él, habla de la fe que habitó primeramente en tu abuela Loida, después que fue transmitida a tu madre Eunice, y ahora esa fe que está en tu madre Eunice y en tu abuela, ahora está dentro de tu corazón. Quiere decir que abuela y madre se ocuparon de que su hijo, su nieto, entre en los caminos del Señor. Por eso hay otro pasaje donde habla de Timoteo y dice que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Entonces, ¿desde dónde le enseñaba? Desde la niñez. ¿Por qué cree que tenemos nosotros escuela bíblica? Tenemos escuela bíblica que justamente es para que desde la niñez a nuestros hijos, que anhelamos y deseamos que sea la simiente que Dios esperaba cuando Adán puso a Adán y a Eva en el huerto de Edén, que esperaba una simiente que sea para él, nosotros oramos a Dios rogando que nuestros hijos sea esa simiente que él esperaba. Entonces pedimos por nuestros hijos para que la mano del Señor sea sobre de ellos. No solamente oramos, le hablamos, los instruimos, y de ahí la escuela bíblica que es para ayudar a los padres a encaminar a los hijos al Señor. Quiere decir que este es el trabajo de los padres. Y las maestras de escuela bíblica son colaboradoras de los padres para ayudarla a llevar a los niños a la presencia del Señor. Son los padres los responsables de guiar a sus hijos a la presencia de Dios. Ellos son los responsables. Gracias al Señor por las colaboradoras que ayudan justamente para que nuestros hijos se encaminen y dentro de todo vayan aprendiendo la palabra de Dios y vaya iluminando los corazones de ellos. Por eso los papás se tienen que ocupar de ver a los niños que van a la escuela bíblica, a ver la tarea, ayudarlo en la tarea, ayudarlo a hacer, iluminarlo, aclararlo. ¿No ve que el trabajo de la maestra es para ayudarla a usted? Usted no está ayudando a la maestra la está ayudando a usted a que encamine su hijo a la presencia de Dios. Quiere decir que la primera preocupada por sus hijos tiene que ser usted, no la maestra. La maestra se preocupa en qué no vino Juancito, qué habrá pasado con Juancito, se preocupa, y la mamá, me olvidé. ¿Cómo es? La primera interesada es la mamá de enviar a sus hijos a la escuela bíblica para que ellos aprendan del Señor. Entonces, nosotros leemos y vemos de Timoteo y dice que desde la niñez ha sabido la Sagrada Escritura. Y cuando Pablo pasó por un lugar que había hermanos, ahí estaba Timoteo, y los hermanos daban buen testimonio de Timoteo. Ese joven busca del Señor, y Timoteo lo tomó con él y lo llevó en la jornada, y Pablo lo tomó con él a Timoteo y lo llevó en la jornada en que él anduvo. Como 15 años estuvo trabajando a la par del apóstol, creciendo en edad, en estatura y creciendo en el conocimiento de Dios, de tal manera que luego Pablo podía confiarle cosas espirituales a él, porque no se quedó en una niñez espiritual, sino que fue creciendo y después podía mandarlo a un lugar, podía mandarlo a otro, podía mandarlo a otro. Lo mandaba a los corintios, lo mandó a los filipenses, lo mandó a los efesios, lo mandó para allá, lo mandó a causa de la confianza. No solamente que había estado con él, sino que había aprendido el mensaje del Espíritu dado ahora a la iglesia. Por eso en primera de Timoteo, capítulo 4, verso 13, le escribe Pablo y le dice así: entre tanto que yo voy, tengo que ir a otro lugar. Entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Entre tanto que yo voy, ocúpate, no dejes que la mente divague, que la mente esté ocupada en otras cosas que no sean en los negocios de nuestro Padre. Entre tanto que yo voy, ocúpate en leer la palabra de Dios, en escudriñar, en mirar, en examinar, en orar a Dios para que te dé luz. Ocúpate, este es nuestro trabajo, la predicación del Evangelio.
Hay hermanos que Dios le dio la gracia para dedicarse a la música y le dio el don para tocar instrumentos, para cantar, pero hay otro que Dios le va a dar la gracia para la predicación de la palabra de Dios. No hace mucho un hermano me dijo así: mire, pastor, ahora voy a aprender órgano. Le digo: hermano, deje el órgano, dedíquese a la palabra de Dios. Usted tiene que aprender la palabra de Dios, porque se necesita hombres que tengan la palabra de Dios en su boca. Me parece que fue la última vez que hablé con él. No lo vi más. Pero esto es así, esto es así. Entonces, nosotros miramos a Timoteo. ¿Cuánto tiempo estuvo con el apóstol Pablo? Entonces, miramos a Timoteo. ¿Cómo era la fe de Timoteo? Pablo dice: verdadero hijo en la fe. Este era un verdadero, una fe genuina, verdadero hijo en la fe. No solamente verdadero hijo en la fe, obediente y sometido a los tutores y curadores. Verdadero hombre de servicio a Dios, decidido y entregado a la obra del Señor. Por eso le da el mandamiento escrito: entre tanto que yo voy a hacer una tarea espiritual, voy a hacer un trabajo, pero tú ocúpate, no dejes que la mente se te vaya, que la mente divague, que vaya en cualquier otra cosa, no, ocúpate en la lectura, ocúpate en leer, en la exhortación y en la enseñanza. No le dijo: agarrá la guitarra, toca el bombo y poné un platillo sobre tu cabeza. La escritura. Entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura. Esta lectura te va a llevar a que ayudes a los hermanos, lo aliente en la exhortación. Y esta lectura te va a llevar a que le enseñes, hables con los hermanos cosas espirituales. Porque ¿qué otra cosa puede salir de la lectura de la palabra de Dios, de la palabra que es espíritu, sino cosas espirituales? ¿Qué otra cosa puede salir? Se juntan dos hermanos y uno le dice al otro: ¿qué leyó usted, hermano, hoy? No, hoy estuve leyendo libro de los Hechos en tal y tal lado. Ah, sí. ¿Y usted qué leyó? No, yo estuve viendo hoy la carta a los Efesios y qué bueno, aquel. Entonces hay una conversación espiritual a causa de donde tienen la mente ocupada en las cosas que son del Señor. Entonces se reúnen y ¿de qué otra cosa van a hablar sino de las cosas del Espíritu? Porque los dos van a la misma fuente que es Dios. ¿Y qué es lo que hay en ambos dentro de su corazón? Paz. ¿Por qué hay paz? Porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces le dice Pablo a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Verso 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. No descuide lo que Dios te ha dado, no descuide. Ya sea don, ya sea ministerio, ya lo que fuese que Dios le dio, no descuide. No descuide. La Biblia dice que fue el primer obispo puesto ahí en Éfeso, pero Timoteo tiene que haber sido primero obrero. ¿Y cómo era de obrero? Fiel. Habrá sido luego diácono. ¿Y cómo era de diácono? Fiel al Señor, fiel a la obra, fiel justamente a los curadores y a los tutores que Dios le había puesto. Entonces iba creciendo espiritualmente e iba avanzando en gracia para con Dios y para con los hombres, a causa de que su pensamiento perseveraba en el Señor. Es decir, no abandonó su diaconado. ¿Sabe cuántos hermanos abandonaron su diaconado? Es decir, como que no le dieron valor, no tiene valor para ellos aquello que el Señor le dio, un diaconado. El ser diácono, ser una diaconisa, significa ser parte del cuerpo de Cristo, de aquellos que están firmes, fortaleciendo, animando a la iglesia con su presencia, animando la congregación y animando a otros. ¿Sabe cuánto abandonaron, dejaron, se fueron? Después se hace una reunión de diáconos y aparecen los desaparecidos, para desaparecer después de vuelta. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve?
Sin embargo, nosotros miramos a Timoteo y vemos la fidelidad de Timoteo, ya que el apóstol Pablo, cuando habla de él, dice: no he hallado a ninguno otro como él que esté preocupado por ustedes, que tenga preocupación más por ustedes que por él mismo. Quiere decir que en la medida que fue creciendo, fue aprendiendo del apóstol Pablo la manera y la forma de servir al Señor. Entonces le dice así: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Verso 15, ocúpate en estas cosas. Mire cuántas veces dice: ocúpate, 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 porque una mente desocupada va para cualquier lado. Ocúpate en estas cosas, permanece en ella, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos los hermanos. Para que tu crecimiento espiritual sea manifiesto y sean bendecidos los hermanos con la bendición con que Dios te bendice a vos. Tu crecimiento y tu aprovechamiento va a ser de bendición para todos los hermanos que te escuchan y que están contigo. Ocúpate en estas cosas, permanece en ella, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Verso 16. Ten cuidado de ti mismo. Entonces, ¿de quién tenía que tener cuidado? ¿Del hombre espiritual? No, si él ama las cosas que son del espíritu. De su naturaleza humana, de que no deje que el engaño del pecado lo arrastre a sentimientos y pensamientos humanos. Ten cuidado de ti mismo. No es que tenés que cuidarte del hermano, de la hermana. Hay que tener cuidado con la hermana. Sos vos. Tenés que cuidarte de vos mismo. De tu propia naturaleza que te quiere arrastrar, te quiere desviar, te quiere sacar. Entonces le dice a Timoteo: de ti, Timoteo, de vos, no te confíes en vos mismo, confía en Dios, confía en Dios, no te confíes en ti mismo, poné tus pensamientos en Dios, tu corazón en Dios, en el Señor. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyeren. Ve lo que es la bendición del aprovechar las cosas que son del Señor, el aprovechar los cultos, el aprovechar los grupos, el aprovechar la oración, el aprovechar la evangelización, el aprovechar los servicios que el Señor nos da. Ve lo que nos bendice a nosotros y a la vez todos nosotros somos de bendición para otros. Es nuestro ruego y nuestra oración al Señor cuando nos reunimos a orar, de pedirle a Dios que haga de todos nosotros fuentes de agua viva, que los sedientos encuentren en todos nosotros agua para beber espiritual y encuentren en todos nosotros pan espiritual para que coman y beban, se sacien, se fortalezcan y alaben a Dios. De todos nosotros, no de uno, de todos. Que todos nosotros seamos una fuente de bendición para los que nos rodean, una fuente de bendición para nuestros vecinos, una fuente de bendición para nuestros hermanos, una fuente de bendición para el barrio, una fuente de bendición en nuestro trabajo y donde quiera que estemos y pongamos la planta de nuestro pie, una fuente de bendición, una fuente de bendición. Entonces dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. En el verso 12 dice así: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Ninguno tenga en poco tu juventud, que llegue a decir: no, es jovencito, no puede. No le dé lugar, que ninguno tenga en poco tu juventud, pero tú, dice, sé ejemplo.
Ejemplo en palabra, la forma de tratarla con los hermanos, la forma de hablar con los hermanos, la delicadeza y el trato de hermano que debe de tener. En palabra, que siempre hay palabra de Dios en la boca para hablar. En la conducta, que lo miran a este joven como Timoteo, en la conducta que tiene intachable, en su amor, en el amor hacia los hermanos. En espíritu, en el deseo de llevar, de ayudar, de colaborar, siempre está decidido a colaborar en todas las cosas, en espíritu, en fe y en pureza. Sé ejemplo. Entonces nosotros miramos y dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Diríamos en este caso de Timoteo, pero si va un poquito más arriba, diríamos, ninguno tenga en poco tu adultez. Y si vamos un poquito más arriba, diríamos, ninguno tenga en poca tu ancianidad o tu vejez. Ninguno tenga en poco, pero, sé ejemplo. Entonces, ¿cuántos ejemplos Pablo lo mandó a Éfeso? ¿Cuántos ejemplos necesitarían allí para que vean los hermanos la forma de conducirse? Porque los hermanos nuevos entran y ven la forma de conducirse de los hermanos que ya están en la iglesia y ellos se copian. Como son los hermanos, así quieren ser ellos. Entonces usted observe un ejército con esta forma de ser, un ejército con este ejemplo de creyente, y un ejército, el que entra se va acoplando para que sean ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza, porque hay hombres y mujeres que aman a Dios y que sus pensamientos perseveran en el Señor y llevan a los nuevos a esos pensamientos, a los pensamientos del Señor. Por eso cuando nos vamos al libro de Filipenses capítulo 4, verso 8, dice el apóstol así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto piensen. En esto pensad. Entonces nosotros volvemos a lo que hemos leído. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Quiere decir que tenemos que tener una vigilancia en cuanto a las cosas que pensamos. Una vigilancia, estar vigilante, de manera tal que pongamos nuestros pensamientos en los negocios de nuestro Padre donde nos conviene estar. Pongamos nuestros pensamientos, hermano, en la lectura de la palabra del Señor. Pongamos nuestros pensamientos en el ministerio, en el don, en la gracia que Dios nos dio para llevarlo a cabo. Pongamos nuestro pensamiento en el Señor, porque Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera, porque él en ti ha confiado. ¿Y en quién confiamos nosotros, hermano? ¿No confiamos en el Señor? Nos llevamos en oración todas las cosas y se las presentamos a Él y esperamos en Él sabiendo que Él hará y que contestará las peticiones de nuestros corazones. Entonces llevemos nuestros pensamientos al Señor, pongamos nuestra mente en el Señor, nuestro corazón en el Señor y todo nuestro ser en el Señor, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento nos llevará hasta el final. Guardará nuestros pensamientos. ¿Creen esto, hermano? Créalo, que nuestros pensamientos perseveren en el Señor. Nos ponemos de pie y oramos. Aquel que nos enseñó el secreto de la paz, el secreto de cómo tener paz dentro del corazón. Paz para con Dios y paz para con los hombres. Tú guardarás en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti perseveran.